Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. En el día de hoy vamos a considerar los textos 17 y el versículo 18, donde dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En los textos que nosotros acabamos de leer del 13 en adelante, Santiago había mencionado específicamente 2 tipos de oración que deben utilizar los cristianos en tiempo de aflicción, en tiempo de angustia, en tiempo de pruebas. La primera de ellas, que es la que nosotros ya vimos, fue la oración de fe, que la encontramos en el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y luego, más abajo, que fue lo que nosotros vimos el domingo pasado, Santiago menciona la oración eficaz. Tenemos la oración de fe, y ahora él luego menciona la oración eficaz. Y en el día de hoy vamos a considerar el tercer tipo de oración que Santiago muestra como siendo un medio de gracia para que nosotros podamos enfrentar los problemas de nuestra vida. La oración fervorosa. Ahí tenemos entonces 3 tipos de oraciones que nosotros debemos hacer en tiempo de aflicción. La oración de fe, la oración eficaz, porque Santiago dice, él no dice la oración del justo puede mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? Él no dice eso, él dice la oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora menciona la oración ferviente o la oración fervorosa, que debe hacer parte de la vida de cada cristiano para enfrentar las vicisitudes. Y para ello, Santiago nos presenta como ejemplo de oración al profeta Elías. A Elías, que es un gran personaje del Antiguo Testamento, nos presenta, pero no lo presenta como generalmente nosotros podríamos pensar, no como un súper cristiano, un cristiano de hierro, sino que un cristiano muy parecido con nosotros. Porque dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones. No a nuestro hermano Elías, que está aquí. Puede que también, pero... Dice que Elías del Antiguo Testamento era un hombre sujeto a pasiones y semejantes a las nuestras. Y estando él pasando por adversidades, porque no todo fue bueno para él, él se dedicó a la oración, a la ferviente oración. Y el Señor manifestó su gracia, manifestó su gloria sobre su vida y sobre todo su ministerio. En primer lugar, entonces, vemos en este texto que Santiago nos presenta a Elías como un ejemplo de una persona que oró fervorosamente a Dios en un tiempo de adversidad y de mucha necesidad. Dice entonces Santiago que él era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. A pesar que Elías es considerado en el Antiguo Testamento como uno de los grandes hombres de Dios, un gigante aquí en la tierra, a pesar de que él tuvo un ministerio extraordinario y poderoso, él era un hombre de oración.
Y cuando él enfrentó adversidades, él se refugió, se escondió en Dios, se refugió en Dios y en la práctica de la oración. Y Dios respondió las oraciones del profeta Elías. Sin embargo, dice aquí Santiago que Elías era una persona, era un hombre semejante a nosotros. Si el único hombre diferente que estuvo aquí en esta tierra y que fue completamente diferente de todos fue el Señor Jesucristo, que no tuvo pecado. Pero de los demás, aunque hubieron muchos hombres nobles, extraordinarios, bendecidos por Dios, todos luchaban con la corrupción, luchaban con la debilidad. La debilidad no es solo un caso aislado suyo y mío. La debilidad, las aflicciones eso es para todos. Todos nosotros en mayor o menor grado enfrentamos muchas dificultades. Elías, por ejemplo, nos dice allá el Antiguo Testamento que Elías sufría igual que todos los cristianos. Que todos los cristianos han sufrido en todas las épocas, igual que nosotros. Porque a nosotros también el mundo no nos es favorable, en nada. Basta que usted se equivoque en algo, inmediatamente apuntan. Y es porque es cristiano, y es porque se lo pasa en la iglesia, y es porque anda leyendo la Biblia. No hay tregua. La Biblia entonces dice que Elías sufría. Y después que él mató a los profetas de Baal, hubo una mujer muy especial en el Antiguo Testamento llamada Jezabel. Fue el propio diablo en versión femenina que estaba allí. Y cuando Elías mató a los profetas de Baal, Jezabel, y Acab se lo dijo, Jezabel le dijo a Elías: así me hagan los dioses, si mañana a estas horas tú no estás igual que aquellos profetas. O sea, lo sentenció o lo amenazó de muerte. Y dice la Biblia que él tuvo temor, que él tuvo miedo y él huyó al desierto. Elías se encontró en un momento de su ministerio, después de una gran experiencia, de una manifestación gloriosa de Dios. Él se encontraba cansado físicamente y enfrentó la cruel soledad. Porque él incluso dijo, cuando habló con Dios en una cueva, él dijo: Señor, he quedado yo solo, porque han matado a todos tus profetas. Él tenía esa sensación y la voz divina le dijo que el Señor se había reservado 7,000 rodillas que no se habían doblegado delante de Baal y tampoco habían besado sus pies. Pero él tenía esa sensación de soledad, a pesar de que habían muchos cristianos allí. ¿Cómo también puede pasarnos a nosotros que podemos estar en medio de un tremendo grupo de gente y completamente solos? Y pasando una difícil soledad, y lo más terrible es que parece que a veces la gente ni siquiera se da cuenta del dolor y de la aflicción que nosotros podemos estar viviendo. Elías estuvo solo, Elías pasó hambre, Dios envió unos cuervos para sustentarlo, Dios hizo que estos cuervos llevaran pan y agua, y él podía tomar agua de un arroyo que había allí. Él cayó en una profunda depresión, para que usted también entienda de que la depresión no es un demonio. La depresión no es algo que no tiene que ocurrir a los cristianos. Los cristianos también se enferman. Los cristianos también se cansan. Los cristianos también lloran. Los cristianos también se deprimen. Y los cristianos a veces también no quieren estar más en esta vida. Porque el propio Elías
camino en el desierto le decía al Señor, quítame la vida, porque mejor es morir que vivir. ¿Para qué estoy aquí? Parece que la vida no tiene sentido. Y gracias a Dios que Dios no atiende todas nuestras oraciones. Gracias a Dios porque Él a veces dice no. Él oró para que no lloviera y no llovió. Después Él oró para que lloviera y llovió. Él oró para que le volviera el alma al hijo de la viuda, a aquella mujer que había perdido a su hijo, la viuda de Sarepta. Él oró por la bendición del aceite. Pero cuando Él pide por la muerte, el Señor no le da la muerte. El Señor le dio lo que Él entendió que era mejor para Elías. El Señor le dio sueño. Le dio sueño, le dio agua y le dio comida. Y es así como a veces un buen sueño puede resolver muchos problemas. Dormir bien. A veces ni siquiera, hermanos, ni siquiera no va a ser un psiquiatra o un psicólogo que va a arreglar los problemas del alma. E incluso a veces nosotros podemos entrar en un estado de decadencia por puro cansancio físico, del puro ajetreo de la vida. Llega un momento en que la máquina empieza a sentir el cansancio. Y como nosotros somos personas que tenemos un cuerpo y un alma, si el cuerpo se afecta, el alma lo siente. No somos sistemas desconectados, está todo. A veces algunas personas piensan, ¿a qué se debe esta depresión? ¿Será que es una depresión endógena? En muchos casos, a veces es pura falta de vacaciones. Es falta de comida, buena compañía y de piscina. Créame. Y no tener vacaciones es un pecado. Usted dice, no, porque mi casa, y mis hijos, y mis nietos, y esto otro, y se echa toda la familia en los hombros. Nosotros no somos máquinas. Y aquí tenemos a un hombre de Dios, un hombre extraordinario que cayó en una depresión y él deseaba la muerte. Por eso dice la Biblia que Elías era semejante a nosotros. Nosotros nos identificamos mucho con él, porque hubo buenos momentos de su vida que él estaba arriba, pero después estaba abajo. Después de haber visto la manifestación de Dios por medio del fuego, que Dios respondió con fuego, después de una amenaza de una mujer, es como si Elías le hubiese tenido miedo o quedó asustado con la amenaza de una gallina, de una mujer. Pero ¿quién no se sentiría asustado con la amenaza de muerte? ¿Quién diría si a usted de repente un vecino o un pariente lo amenaza de muerte? O le manda un mensaje, o le manda una corona y la deja colgada ahí, en el portón. Me da lo mismo. Él se asustó y tuvo miedo y él tuvo que huir. Por eso dice la Biblia que fue semejante a nosotros. Pero a pesar de todo ello, él recurrió a Dios en oración. Y el Señor tuvo compasión y el Señor lo sustentó. ¿Qué hacer cuando nosotros estamos deprimidos? ¿Qué hacer cuando la soledad golpea? ¿Qué hacer cuando llega el hambre, la soledad, la enfermedad, la muerte? ¿Qué debemos hacer cuando nosotros caemos en un estado de depresión, en un estado de angustia? La oración siempre se presenta como el remedio, el método de Dios para aliviar todos los dolores del alma. La oración siempre ha sido el método de Dios, y los hombres de Dios, ellos se caracterizan, todos ellos, porque ellos oran. Todos los cristianos oran. Y vuelvo a insistir, hermano, si usted no tiene este cuidado, si usted no tiene esta necesidad, yo no estoy hablando de esta oración que se hace en el almuerzo. Tampoco estoy orando de la oración en familia.
No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo la Biblia habla sobre la vida de oración. La vida de oración tiene que ser secreta. La vida de oración tiene que estar la persona trancada en un dormitorio. Jesús dice, entra en tu dormitorio, cierra la puerta, tranca y ora a tu Padre que está en secreto. Pero finalmente nuestro cristianismo se reduce a esto, a lo que nosotros somos y hacemos cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando no hay compañía de ninguna persona, solo Dios y yo. Eso es lo que realmente muestra nuestro verdadero cristianismo. Y este hombre oró al Señor con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. En segundo lugar, Santiago dice que oró. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente o fervorosamente. La palabra griega ekteneia habla sobre, o quiere decir ekteneia, fervor intenso, deseo ardiente. Es por eso que la oración fervorosa, que debe ser la oración que caracteriza a los cristianos, ella no puede ser una oración mecánica. No puede usted decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Termina y vuelve, Padre nuestro que estás en los cielos. 10 veces eso. Eso no se puede hacer. La oración no puede ser mecánica. La oración es un diálogo, es una conversación que yo tengo con mi Padre Celestial. Y él oró fervientemente, dice la Biblia, para que no lloviese. Aunque el Antiguo Testamento nos dice específicamente que él oró para que no lloviese. Él llegó y dijo, va a haber una sequía. Pero el propio Señor Jesucristo lo reconoce y Santiago dice que él oró fervientemente a Dios para que no lloviera. El texto del Antiguo Testamento nos dice que Elías puso su rostro entre las rodillas y clamó al Señor. Él tenía esta expresión que generalmente utilizaba, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Fuertísimo eso. Muy fuerte. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Él, al orar, sabía con quién estaba hablando. Y que por lo mismo él se humilla, se quebranta delante de Dios. Se compunge su alma, su corazón, delante de Dios y ruega intensamente delante del Señor. Esa es toda la oración ferviente, la oración fervorosa, es la oración que llega a los cielos. Hay muchas oraciones que tal vez ni siquiera atraviesan el techo, porque son mecánicas. No hay concentración, no hay dedicación. No se puede orar a la ligera. Hay que meditar, hay que frenarse y meditar en lo que uno va a hacer delante de Dios. El énfasis nunca ha estado, aunque tal vez en algún momento nosotros lo entendíamos así, que el énfasis en la oración no está en el tono de la voz. Incluso de repente algunas personas como que de una manera forzada como que quebrantan la voz, pero el corazón sigue duro. O que algunas personas levantan la voz, hacen una voz retumbante, como que esa es la voz que llega. Y la Biblia no coloca el énfasis en el volumen de la voz. La Biblia coloca el énfasis en la disposición del corazón, de tener un corazón quebrantado y humillado delante de Dios. Esa oración Dios la escuchará. No tiene nada que ver con la voz y no tiene nada que ver con la posición. Porque nosotros podemos estar arrodillados y estar pensando tonteras. Podemos estar arrodillados allí y podemos estar pecando en ese mismo momento
es que, en que estamos intentando conversar con Dios. La oración fervorosa es aquella que medita, que sabe con quién se va a hablar. Y mide sus palabras y se humilla delante de Dios y expresa todo lo que hay en el corazón. La oración fervorosa, ella es hecha con fe. La oración fervorosa, ella es hecha en la convicción de que Dios nos escucha. Porque la Biblia dice que Dios escucha la oración. Dios no es ídolo. Dios no tiene oídos y no oye. Dios tiene oídos y Él oye y Él atiende la oración de sus hijos. ¿Usted ha hecho alguna oración y Dios, una oración sincera, y Dios le ha respondido? Usted sabe que fue Dios. No fue nadie más que Dios. Porque solo Él sabía mi necesidad. La oración fervorosa muestra una dependencia de Dios. Así es, porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, estamos levantando la bandera de la dependencia. Sin embargo, cuando nosotros no oramos, levantamos la bandera de la independencia, creyendo que nosotros podemos vivir, podemos pasar unos buenos días sin la presencia de Dios. Lo que es trágico para nosotros. La oración fervorosa siempre busca que Dios sea glorificado. Ni siquiera mi respuesta es lo importante. Lo más importante es que Dios sea glorificado, que Él sea exaltado, que Él sea engrandecido, no mis deseos personales. Porque a veces pedimos, pero pedimos mal, para gastar en nuestros propios deleites. Y es por eso que dice el propio Santiago, es por eso que nosotros no recibimos. Pero cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, buscamos que Dios sea exaltado y glorificado, el Señor atenderá estas oraciones fervorosas. Las oraciones fervorosas siempre son movidas por una necesidad, sea de naturaleza a veces física, pero también de naturaleza espiritual. Cuando hay un vacío enorme en la vida de una persona, solo Dios puede llenarla por medio de su gracia, de su compasión y de su misericordia. La oración fervorosa está consciente de lo que se está pidiendo. Incluso, cuando nosotros oramos, tenemos a veces la tendencia de sacarnos la mochila de la preocupación y la dejamos ahí. Pero después, si nosotros terminamos la oración y tomamos la mochila y la ponemos de nuevo sobre nuestros hombros, no ha servido de nada. De repente no se ha dado cuenta que algunas oraciones que son hechas, que no fueron fervorosas, que no fueron hechas con intensidad y urgencia, como que ese tiempo de oración no provocó nada en usted durante el día. Y sigue el estrés, y sigue el vacío, y sigue el cansancio de la vida, y la tristeza del alma. La oración fervorosa hace que nosotros coloquemos todas nuestras necesidades delante del Señor. El Señor Jesús oraba de una forma fervorosa. Las oraciones de nuestro Maestro eran oraciones fervientes. Dice la Biblia, estando en agonía, oraba más intensamente. Y su sudor eran como gotas de sangre que caían de su rostro. El Maestro oraba de esa manera y nosotros debemos seguir su ejemplo. Pero ¿cómo oramos nosotros? ¿Cómo oramos? ¿Cómo enfrentamos nosotros las vicisitudes de la vida? A veces nosotros oramos de una forma inapropiada, inconveniente. Y hay un ejemplo en la Biblia, hay un ejemplo que nos llama la atención a nosotros.
Dice la Biblia en el libro de Hechos que Herodes procedió y prendió a varios de los discípulos y a algunos de ellos les dio muerte. Y también prendió entre ellos, prendió a Pedro. ¿Lo recuerdan? Y lo puso en la cárcel. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Sin embargo, Lucas nos informa que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia que ora. Pero calma, oraban sin cesar por Pedro, porque él estaba preso. ¿Por qué orarían? Para que el Señor librase a su siervo, lo más probable. Y el Señor atendió la súplica. Mandó ángeles que lo sacaron de la cárcel se abrió, todo se abrió. Y Pedro incluso pensaba que estaba durmiendo, que era sonámbulo. Y llegó y salió cuando él pasó el portón principal de la cárcel, el ángel le dijo, ándate a los hermanos, da testimonio a los hermanos. Y él se fue y llegó a la casa donde estaban la iglesia, donde estaban orando. Y dice la Biblia que él llamó y apareció una joven llamada Rode, la hermana Rode, una joven que de gozo no podía creerlo. No podía creerlo y va y dice a los que estaban adentro que era Pedro el que estaba allá. Abre la puerta, no, ella lo dejó afuera y fue adentro a hablar, a decir, a avisar que era Pedro. ¿Y qué dijeron los que estaban orando? Estás loca. Estás loca. ¿Cómo se te ocurre? Pero ella aseguraba que así era, que era su voz. Entonces decían, no, es su ángel. Pero cuando le vieron, quedaron atónitos. ¿Y por qué estaban orando? Sin cesar. Y Dios le responde y quedan, no puede ser. Eso generalmente nos pasa a nosotros. Oramos, Dios responde y ni siquiera nos damos cuenta, porque no oramos fervorosamente. No oramos de una forma consciente. Y es un hecho notorio esta tremenda demostración de incredulidad de parte de la iglesia del Señor. Oraban sin cesar, pero no se lo esperaban. No creyeron. Es así como también muchas de nuestras oraciones suben a la presencia de Dios mezcladas con incredulidad. Te ruego por mi hijo, te ruego por mi marido, pero yo sé que es difícil. No, él sí que es duro. No, él sí que es incrédulo. No, yo espero que por último, antes de morir, pueda decir algo pidiendo perdón a Dios. Debemos orar con convicción, de una manera ferviente, fervorosa, porque es esa la oración que Dios responde. Y su nombre será glorificado. Tercera cosa que nos menciona el texto, dice que, el versículo 18, dice que, y oró otra vez, y otra vez oró Elías, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y le decía a su siervo, anda a ver si empezó la lluvia. Porque tenía convicción. O sea, cuando se pide, y ustedes pueden verlo, que cuando Elías dice así, cuando él desafía a los profetas de Baal, es una convicción. ¿Usted lo haría? Ya, el Dios verdadero que responda con fuego. Ese es el desafío. Si Baal es Dios, que responda con fuego. Y si Jehová es Dios, va a responder con fuego.
Tamaña convicción, tamaña certeza que tenía Elías. Y es por eso que le dice, anda a ver si ya se oscureció, si ya se nubló. Y el siervo dice, no, nada. Y después dice, no, veo una nube como la palma de una mano. Y después le dijo, apúrate y corre acá, porque antes que te atrape la lluvia, porque viene una gran lluvia. Y una gran lluvia cayó después de 3 años y medio. Como el resultado de una oración fervorosa, cayó una gran lluvia. Y esta lluvia puso fin a 3 años y medio de aridez. Si aquí no lloviera 3 años y medio, ¿qué pasaría? Teníamos que inventar máquinas para sacar agua del mar y sacarles la sal. Pero sería un caos total. Todo se dispararía, todo, absolutamente todo. Elías oró con su rostro entre las rodillas y hizo una oración fervorosa. Señor, atiende, escucha. Señor, responde. Y el Señor de los ejércitos le respondió de una forma gloriosa. La lluvia es una bendición de Dios. Algunos reclaman. Solo puede ser un incrédulo que todavía no entendió las cosas. Pero la lluvia es una bendición. La lluvia, incluso voy a decir lo siguiente, teológicamente hablando, la lluvia es una obra soberana del Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra, tú envías tu espíritu y renuevas la tierra. La lluvia es producto de una obra del Espíritu de Dios. Así como el sol, el calor, la lluvia, el frío, todo es por causa de la obra del Espíritu Santo de Dios. No sé si se da cuenta, pero ¿no le habla algo un poco este cuadro, este retrato en Israel de sequía y de catástrofe producto del pecado? Porque todo esto, toda esta sequía vino por causa del pecado de Acab, que dice la Biblia que fue el campeón de los pecadores, que nadie hizo tanto como él. Y porque tenía una consejera, tenía al diablo en persona allí, con falda, Jezabel, esta mujer maldita, porque así se le llamó el día de su muerte. Vayan a ver a la maldita. Y resulta que la maldita, después que la tiraron del palacio abajo, los perros se la comieron viva. Y dice la palabra que cuando fueron a tomarla, su cuerpo, para enterrarla, solo quedaban la palma de las manos y de los pies. Lo demás, todo se lo comieron los perros. Y esta mujer odiaba a Dios. Incluso en el Apocalipsis habla nuevamente sobre los que tienen una doctrina como la de Jezabel. Ella contaminó todo. Se construyeron 2 ídolos tremendos en Israel, Baal y Asera, por influencia de ella. Y Acab le dio todo el gusto. Y el juicio de Dios vino sobre Israel. Porque aunque sea su pueblo escogido, Dios nunca va a ignorar la rebelión de su pueblo. Dios siempre ha de disciplinar, ha de castigar al desobediente, al rebelde. Y toda esta sequía, esta locura, era por causa de Acab. Por eso es que cuando después se esconde Elías y después aparece y Acab lo ve y le dice, aquí está el perturbador de Israel. Y Elías dice, ¿yo soy el perturbador de Israel? ¿No eres tú? ¿Y tus pecados que se han levantado contra la casa de Dios? Es la casa de Israel la rebelde. La sequía no es culpa mía.
Yo solamente hice y dije lo que Dios me dijo. Pero la sequía es producto de la rebelión. Y este cuadro trágico no es algo semejante a lo que nosotros vivimos hoy, donde Dios de tiempo en tiempo está mandando flechas incendiadas contra el mundo por causa de la rebelión, de la maldad, de la iniquidad. Que obviamente nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios. Nuestro país como nación, los países cada vez peores, más rebeldes y cayendo cada vez más. Este es el cruel retrato de lo que se pasó en los días de Elías. Sin embargo, que él transformó esto por causa de su oración delante de Dios, representa los días de hoy, donde vivimos una sequía terrible, producto de la corrupción. Y no es no solamente corrupción económica, es corrupción moral, es corrupción de naturaleza espiritual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, donde la gente hoy se burla de Dios, se burlan de las cosas de Dios, no creen. Si pudieran tener acceso a Dios y lo pudieran eliminar, lo matarían para que pudieran pecar a gusto. Esos son los días que nosotros vivimos. Pero lo más trágico es que este cuadro de sequía y de la intercesión de Elías no solo retrata el cuadro del mundo. Hay algo más trágico aún. Ese cuadro retrata a la iglesia de hoy. Porque la iglesia hoy se parece más a un desierto que a un campo fértil. La iglesia hoy está perdida, perdió el rumbo. La iglesia tiene vergüenza del evangelio. La iglesia tiene vergüenza de decir que la Biblia tiene autoridad, que la Biblia es inspirada, que la Biblia no cambia, que la Biblia no puede ser interpretada a la luz de la cultura. La iglesia hoy tiene vergüenza. No, es un mensaje muy fuerte. Eso impacta a la gente, eso aleja a los pecadores. Nosotros tenemos que echarle un maquillaje al mensaje, tenemos que sacar la palabra pecado, tenemos que dejar de mencionar la doctrina del infierno y dejemos que los jóvenes vengan y vivan el evangelio a su pinta. Si a ellos les gusta el rock, pongámosle rock cristiano. Hagamos un culto que sea agradable a ellos. Oye, pero la Biblia, la Biblia es antigua. La Biblia fue para una época, para un tiempo, pero no para hoy, dicen los necios. Dicen los pastores. Tienen vergüenza del evangelio. Vergüenza del mensaje de nuestro Señor. De tal forma que este cuadro que nosotros vemos aquí de sequía que había en los días de Elías, que fue interrumpido por la oración fervorosa de este hombre, retrata lo que nosotros vemos hoy en la iglesia. ¿Usted ve a menudo los cultos quebrantamiento? ¿Ve a menudo convicción de pecado? ¿Usted ve a menudo que la gente se está guiando por la palabra y no por las emociones? ¿Será que la gente hoy realmente considera a Dios como la prioridad de ajustarse y apegarse a su voluntad y no a los anhelos personales? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano común hoy y un mundano? ¿Cuál es la diferencia? Ambos toman, ambos fuman, ambos se prostituyen, ambos hablan garabatos, ambos roban, ambos mienten. Y están todos en la iglesia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Y voy más allá. Esto no solamente es un cuadro que retrata al mundo, retrata a la iglesia, pero también retrata la vida personal de muchos cristianos. Porque no todos están en un proceso de decadencia espiritual. No todos.
Hay gente fervorosa, hay gente que ama a Cristo, hay gente que lo daría todo por Dios y por su reino. Y se nota y se ve, ¿verdad? No somos todos los que son apóstatas, pero hay algunos que sí entraron en un estado de decadencia espiritual. Y ese estado de decadencia espiritual se manifiesta por la indiferencia con el avance del reino de Dios en esta tierra. Entonces a veces, estoy muy cansado, no voy al culto. No, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Siempre Dios atrás. Y de repente aparecen con sus noticias, que rompieron con Dios, rompieron con la iglesia, rompieron con el evangelio, se enamoraron, no preguntaron a la iglesia, no preguntaron al pastor, no preguntaron a los ancianos, a los diáconos, ¿qué les parece? ¿Qué opinan ustedes sobre este matrimonio que voy a hacer? No les importa nada, se van, hacen su voluntad, pero eso se debe porque hace tiempo venía en un estado de sequía espiritual. Si usted los ve, no oraban a solas. Mucho tiempo que no hablan de Cristo a los perdidos. En el trabajo, si alguien cuenta un chiste de doble sentido, se matan de la risa. Se matan de la risa. Les encanta el doble sentido. No hay ninguna diferencia con un cristiano verdadero. Este cuadro que tenemos aquí de Elías, que representa por un lado al mundo, por otro lado representa a la iglesia y por otro lado representa la vida personal de muchos cristianos. Pregunto yo, de repente a usted no le pasa por la cabeza así, no tengo ganas de ir al culto. Hoy día no oré. Pero voy a orar antes de dormir. Y despertó al otro día. Y así. Oye, ¿y qué tiempo tú dedicas a la palabra, a las escrituras? ¿En qué momento tú te expones a la palabra de Dios? Para que la palabra de Dios te agarre por el cuello y... ¿En qué momento? Somos pecadores terribles. La corrupción está a flor de piel de nosotros. Y necesitamos someternos a la palabra de Dios. Necesitamos exponernos a la predicación pública, donde el pecado es combatido y el pecado es colocado en ridículo y es confrontado por la palabra de Dios. Este es el retrato de muchos cristianos hoy. De muchos cristianos, que los otros contribuyen, que los otros... ¿Por aquí voy a estar dando dinero? Pero tú sabes lo que haces con tu negligencia, cómo tú frenas las ruedas que debían avanzar más deprisa. ¿Sabes tú el gran daño que tú le causas a la iglesia cuando tú no oras? ¿Sabes o no? ¿Sabes tú que el que no trabaja da trabajo? Porque hay que estar llamando, hay que estar preguntando, en vez de estar preocupados con los que están cayendo al infierno. Pero hay tontitos viejos, más de 30 años. Video gaming, los videos, los juegos. Esta es la sociedad que nosotros tenemos hoy. ¿Qué libro leíste últimamente? ¿Cuál fue el libro? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Cuántas? ¿No es tu vida un desierto? ¿No estás tú, tu espíritu, en un estado de sequía espiritual? Completamente seco. Y vive con unos par de tragos de suero. Un culto, una once con el pastor. Y ahí hacemos las paces. Elías sabía del problema que tenía Israel y la causa. Y metió su cabeza entre las rodillas. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú abrazaste la teología reformada, si tú abrazaste la sana doctrina, pero tú no oras, tú no tienes hambre de Dios, tú no amas la palabra de Dios,
tú estás peor que un incrédulo. Porque piensas que eres realmente un cristiano verdadero. En las evidencias, nos dijo el Señor en aquel día, muchos en aquel día me dirán, Señor, y no solamente señora, ya es potente ya, Señor, no, Señor, Señor, y yo les diré claramente, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos prodigios, señales y maravillas. Gente activa en la iglesia, y no eran poca cosa estos. Y yo les diré claramente, yo no os conozco. Y si Cristo dice eso, estamos sonados. Porque te puedo conocer yo. Te puede conocer tu papá y tu mamá y tu abuela. Y el misionero. Y todos te pueden conocer. Pero si Cristo te dice, yo no te conozco, no hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. En el Apocalipsis Jesús varias veces dice, yo conozco tus obras. Yo sé quién eres tú. Hoy vemos aridez por todos lados. Escasez de hombres como Elías. Hombres que conozcan a Dios. Hombres que teman a Dios. ¿Y sabe por qué algunos todavía están solteros? Porque las mujeres esperan. Hombres de Dios. Hombres. Y estos no están. ¿Quién no anhelaría casarse con un hombre fervoroso? Aunque sea pescador. Dígame, pues. ¿Quién? ¿O usted quiere casarse con uno de arriba, pero indiferente a las cosas de Dios? Mecánico, frío, todo lo critica. Nunca el mensaje le llega. Siempre está pensando, uy, no vino el hermano. Uy, le están dando a este, pero siempre para los otros, nunca es para mí. Hoy vivimos días de aridez espiritual, de escasez, de hombres como Elías, hombres que oren. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo, pastor, ¿me puede pasar la llave? Porque yo y 3 jóvenes más nos vamos a quedar aquí orando de noche. ¿Cuándo fue eso que pasó eso la última vez? ¿Cuándo fue? ¿Nos puede pasar la llave para orar? Queremos hacer una vigilia. Ya si los adultos no aguantan, nosotros queremos pasar la noche en oración. ¿Cuándo fue eso? Y es la oración la que mueve los cielos. Es la oración que mueve la mano de Dios. Es la oración que produce la lluvia. No es el canto. No es la comunión. No son los paseos. La entretención. No es. Es la comunión con Dios. Y eso es por medio de la oración. Ay, pastor, he andado deprimido. Ore. Meta los dedos en el enchufe del cielo. A ver cómo le va. Se le van a ir todas las lepras del alma. Todo lo que es, todo. Hepatitis del alma, eso va a desaparecer de una. Y hasta se le va a notar en el rostro que usted ahora camina con Dios. Termino hablando sobre algunos objetivos que debemos alcanzar con las oraciones fervorosas. Amén. Son 5. Las voy a mencionar rápidamente. 5 objetivos a ser alcanzados en ferviente oración. Que me gustaría que usted se fuera hoy variado a su casa. Hoy fue para mí. Fue para mí hoy. Era necesario estar aquí. Ayúdame, Señor, que yo pueda colocar en práctica lo que hoy he escuchado. 5 objetivos a ser alcanzados por medio de la ferviente oración. Primero, profunda convicción de pecado.
No he dicho lenguas, ni sueños, ni visiones, ni sueños, ni nada. Profunda convicción de pecado. Quedar bajo convicción de pecado. Que veas cuán débil eres, cuán corrupto eres, cuán pecador eres delante de Dios. Y que no fuese su gracia y su misericordia, hoy mismo te mandaría al infierno. Porque te lo mereces. ¿Te has visto como un pecador? Como el mayor de todos. Cuando viene la sanidad espiritual, el renuevo y la lluvia, lo primero que aparece en la lista, convicción de pecado. Soy pecador. Me siento un pecador. El apóstol Pablo, ¿lo escuchas? ¿Escuchas al apóstol Pablo que dijo, de todos los pecadores, yo soy el principal? ¿Quién me librará? ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Miserable, miserable de mí. O miserable del hombre que soy. ¿Te has visto como un pecador? Que Dios te agarre por los pies y te coloque en su molino y veas la magnificencia de la santidad de Dios. Y tu estado escuálido, paupérrimo, pobre. Profunda convicción de pecado. Segundo, una profunda devoción por el Señor Jesucristo. Una profunda devoción por Cristo. Que Cristo sea tu todo. Que Él llene todo tu alma, toda tu mente, todos los vacíos. Todas las tristezas se las lleve Él. Que tú te pares frente a la cruz de Cristo y contemples su dolor, su aflicción, su agonía, su gran tristeza, su gran dolor por pagar tu deuda, pagar tu pecado, pagar tu rebelión, pagar tu iniquidad. ¿Cómo podrá un hombre ser salvo? ¿Cómo un alma podrá ser justificada? ¿Cómo? Porque es de alto precio. Nada en este mundo puede pagarlo. Nada. Nada puede pagar el valor de un alma. La salvación, solo el Señor Jesucristo. Pero ¿lo has visto? ¿Lo has contemplado? ¿Has visto su dolor, sus lágrimas, su aflicción, su agonía, sus gemidos en la cruz? Todo Él lo hizo por amor a nosotros. Profunda devoción por Cristo, que Cristo sea nuestro todo. Los tesoros más bellos, gloriosos y preciosos los podemos encontrar en Cristo. No en la salud, no en el amor, no en la familia, no en el dinero, no en la fama, en Cristo. Y quien tiene a Cristo lo tiene todo. Aquí había una parábola de un hombre que lo tenía todo, murió al infierno. Y había un hombre que no tenía nada. Lo único que tenía eran llagas, heridas. Pero se agarró de Dios y aparece después de la muerte en el cielo. Porque quien tiene a Cristo lo tiene todo. Tercero, un entendimiento más nítido de las Escrituras sagradas. Eso lo necesitamos con urgencia. Un entendimiento más nítido, deleitarnos en la palabra de Dios, leerla día tras día. Dice la propia palabra que ella es lumbrera, es una lámpara. Ella alumbra nuestro camino oscuro. La palabra de Dios debe ser leída, atesorada, debe ser vivida, amada. La palabra de Dios debe ser creída, obedecida, porque ella no tiene fallas, no tiene errores, no tiene tachas ni arrugas, nada, es perfecta. Y necesitamos entenderla. Y mientras más entendimiento, más nítido de la palabra de Dios, mejor. Creyentes más sólidos, más fuertes, más robustos, convictos
de que tienen que tener un compromiso con Dios y la iglesia local y que deben tomar todos los cuidados necesarios para hacer un buen matrimonio. Porque si no le achuntas a eso, tienes media vida arruinada, si no es más. Primero Cristo, después la familia. Pero eso nos viene por causa de la palabra de Dios. Cuarto, esto es para algunos, que Dios nos dé un poder incomún en la predicación. Por un lado me consuela saber que algunos se quedan dormidos conmigo, porque también se quedaron dormidos con el apóstol Pablo. Así que ya eso me consuela. Pero siempre, a no ser que tú tengas alguna enfermedad. Ya, pero en tiempo normal, nos falta poder en la predicación. Tenemos estudio, tenemos teología, conocemos la doctrina, pero nos falta el fuego, la unción, el toque celestial que toca nuestra alma, nuestro corazón. Necesitamos predicadores, no animadores de platea. Necesitamos predicadores que nos prediquen la palabra. Y cuando llueve como llovió en aquellos días, aparecen hombres, a veces de pocas letras, de no muchos estudios, pero ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia es bendecida. Y el mundo es también alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Por un otro Spurgeon, por un otro Whitefield, por un otro Paul Washer, por un otro predicador que nos sacuda, que nos predique la palabra, que nos lleve a la cruz de Cristo. Lo necesitamos desesperadamente. Lo más trágico de una predicación puede ser que ni siquiera uno le vuele un pelo a nadie. Y duermen, y se ríen. Usted hoy día me hirió. Lo siento mucho. Dijo el viejo predicador, lo siento mucho. Yo no quería herirlo, yo quería matarlo. Pero la próxima no voy a fallar. Quinto, una sincera preocupación con los que están afuera de la iglesia. ¿Nos preocupan los perdidos? ¿Nos preocupan? ¿Tenemos una preocupación por los perdidos? ¿Tú sabes lo que significa irse al infierno? Y más encima hay familiares nuestros que están en la fila. ¿Tú te despiertas de noche clamando por ellos? Los que se han alejado de Dios, del Evangelio, el peligro que ellos corren. Para mí no sería ninguna gloria, nada. Tener hijos, educarlos, cuidarlos, llevarlos a médico, enseñarles las buenas costumbres, darle una buena educación. Pero finalmente se van al infierno. Sería una tragedia. Lo que nosotros más anhelamos, que nuestros hijos conozcan a Dios. Esta es nuestra gloria. Que estén llenos de títulos, ¿qué importa? ¿Qué importa eso? Les va a servir para un tiempo aquí, en esta vida. Debemos prepararlos para la eternidad. Porque ellos se van a enfrentar con Dios. Es poco probable que su hijo sea un profesional en deportes. Es muy poco probable. Es poco probable que su hijo llegue a ser el presidente de una nación. Pero una cosa le advierto. Es muy probable, y más que probable, que su hijo un día se va a sentar y va a ser juzgado por Dios. ¿Estará preparado? ¿Nos preocupan los que están afuera? ¿O tú vas a salir con que es que me da vergüenza? Es que me da vergüenza hablar. Que parece que se van a reír. Como que me van a tachar de deficiente mental, troglodita. Como que, oye, ¿cómo tú tan inteligente, joven y canuto? No. Eso solo puede ser una broma de mal gusto, ¿verdad?
No, si yo voy a una iglesia y una iglesia de sana doctrina. Ah, no te puedo creer. ¿Pero cómo? O sea que tú nunca te has acostado con una mujer. ¿Nunca te has acostado? No. Ah, es porque eres gay, ¿no? No, no soy gay. Temo a Dios. Me gustan las mujeres. Pero cuando me case, voy a formar una familia y voy a tener hijos. Preocúpate si tú tienes vergüenza del Evangelio. Porque no fue solo Pedro que tuvo temor. Hay muchos Pedros en las universidades que nadie sabe que son cristianos. Son agentes secretos. Ahí firman Sol y Deo Gloria, pero las puras iniciales, que nadie sabe lo que significa. Con eso está dando testimonio que es un cristiano. En otras palabras, convicción de pecado, profunda devoción por Cristo, un entendimiento nítido de las Escrituras, una predicación con poder y autoridad, una sincera preocupación con los que están perdidos, son la consecuencia directa de una lluvia celestial. Y Elías oró por eso. Y dice la palabra, termina este texto diciendo, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Eso queremos, fruto. Eso queremos, ver una iglesia viva, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia diferente del mundo. Que las hermanas no se casen embarazadas, que se tengan que casar, que lo hagan como dice la palabra, que los jóvenes vivan, sean hombres, que vivan para la gloria de Dios. ¿Tú has pedido por una lluvia en tu vida? Señor, he andado muy seco últimamente. Y si usted se da cuenta, con el espíritu medio angustiado, afligido, parece que le dieron una paliza en el alma. Puede que sean falta de vacaciones, no lo niego. Puede que sea falta de una buena comida, una buena compañía, no lo niego. Pero puede que sea una falta de lluvia celestial que riegue tu alma y te lleve a la cruz del Calvario. Si Dios te dijera hoy, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Producto de esa pregunta, ¿habrían personas salvas esta misma noche? ¿Es tu preocupación, tu mayor preocupación, tus familiares que no están en el Evangelio? ¿O los que están afuera en el mundo? El Salmo dice, pídeme, pídeme, y te daré por herencia las naciones. Pide almas, pide almas, pide fervor, pide pasión por Cristo, pide convicción de pecado, pide profundidad espiritual. Habla de pura política. Tremendo tema, política. Es importante, claro, pero no es todo. Tu único tema, fútbol. Fútbol. Eso no llena. Eso no llena. Lo que llena es Cristo. Y Él arranca todas estas enfermedades que se pegan al alma. Pídeme, pídeme, y yo te daré por herencia las naciones. Amén. Le pido que usted pueda hacer una oración donde está. Ore
ore por usted. Preséntese ante Dios en oración.